Y así, Padre Dios, en esta hora, rogamos que por tu buen corazón sigas tú guiándonos con tu palabra. Esa riqueza de tu palabra, Señor, esa palabra que sale de tu boca, llegue a nosotros una vez más hoy, porque solo por tu palabra, Señor, es que pudimos empezar a conocerte, para luego ver tus maravillas, tus obras maravillosas, y conocer tus maravillosas promesas que tienes para todos nosotros. Señor, háblanos una vez más. Háblanos, por favor, Dios. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos tu palabra, hablándonos, guiándonos. Enséñanos con tu palabra, Señor. Repréndenos, redargúyenos. Convéncenos con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Dios, que solo me uses como un instrumento. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, úsame, Señor. Dame palabra para este pueblo. Dame gracia para hablar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo llene con tu palabra nuestra mente, nuestro corazón. Nuestra boca rebose de tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y así vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Y leemos en la epístola de San Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículos 11, 12 y 13. Romanos capítulo 10, versículos 11, 12 y 13. Es Romanos capítulo 10, versículos 11, 12 y 13 que estamos leyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un decreto de Dios. Y los decretos de Dios son fieles y se cumplen en todos aquellos que los creen y los ponen por obra. Y te damos gracias, Padre Dios. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra, porque tu palabra es buena. Amén. Aleluya. Siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, verdaderamente y de todo corazón, si te has esforzado por demostrar tu fe con tu vida, porque la fe se demuestra con obras,
El creer en Jesucristo se demuestra en nuestro diario vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, si somos de Cristo. Y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Alabado el nombre del Señor. Nadie te podrá avergonzar por tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos comentado que para muchos cristianos les es difícil manifestar y testificar que son seguidores de Jesucristo por el temor a la crítica, por el qué dirán, porque se burlen de ellos, porque los tachan de miembros de una secta sin fundamento, ignorando que en nuestro Señor Jesucristo tenemos el verdadero fundamento, la piedra del ángulo, en la cual está cimentada la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo adquirido por Dios para manifestar su gloria y su poder. No será avergonzado todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y lo demuestra con su fe y testifica que es de Cristo y que ama a Cristo y que obedece a Cristo, y lo demuestra porque se ha apartado de su vieja manera de vivir, porque delante de sus viejos amigos se muestra como una nueva criatura verdaderamente, porque ya no participa de sus costumbres, de su forma de hablar, de su forma de comportarse, de todas aquellas cosas con las cuales antes convivía con sus viejos amigos, los que son del mundo. Ahora demuestra que es una nueva criatura, que dejó de ser ciudadano del mundo, comportándose como todos los que son del mundo, para ser un ciudadano del reino de los cielos, que en su hablar manifiesta santidad y paz y misericordia y perdón y gracia y obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En su hablar demuestra que ya no es el viejo hombre, ya no es la vieja mujer. En su misma apariencia, en su arreglo personal, en sus actitudes, demuestra que verdaderamente es una nueva criatura. Creer en Cristo, y aquí nos dice lo que acabamos de leer, porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El que verdaderamente cree en Cristo lo demuestra en su diario vivir. Y ha cambiado su forma de pensar, su forma de ver las cosas y todas sus actitudes y todos sus hábitos. Y siendo así, el mundo no lo va a avergonzar. Nadie lo va a avergonzar. Porque cuando tú eres de Cristo y demuestras tu fe en Cristo, se cumple la Escritura que ahora somos un pueblo santo, adquirido por Dios, linaje escogido para manifestar las virtudes de nuestro Dios, para que la gloria de Dios, la gloria celestial, se muestre a través de cada uno de nosotros. ¿Y quién podrá avergonzarte si en tu nueva vida demuestras ser ciudadano del reino de los cielos? Te van a avergonzar si saben que te convertiste al cristianismo, que ya no asistes a las iglesias tradicionales, sino a una
iglesia, a una congregación cristiana evangélica, pero te sigues comportando como antes. Y ahí sí te van a avergonzar, ahí sí se van a burlar de ti, ahí sí te van a reclamar, te van a decir que eres un hipócrita y que eres un farsante y que nada más cambiaste de religión, pero que tú sigues siendo el mismo de antes y haces lo mismo que tus amigos de antes y participas de sus mismos vicios y hablas como ellos y te gozas con lo que se gozan ellos, aunque sean cosas del mundo y aunque sean cosas sucias y viles, malas. Ahí sí se van a burlar de ti, pero no se van a burlar porque crees en Cristo, sino porque tu vida niega a Cristo. Tu forma de ser niega a Cristo. Lo dice la Escritura. Muchos con su boca confiesan a Cristo. Yo soy cristiano, yo soy de Cristo, Cristo está en mí. Pero con nuestros hechos lo negamos. Con nuestros hechos decimos todo lo contrario. Que solamente cambiamos de religión, pero que seguimos siendo como todos los que son del mundo. Y los que son del mundo y no son de Cristo y no tienen su fe puesta en el Señor Jesucristo son pecadores. Y si tú sigues siendo pecador, aunque te convertiste un día, dijiste al Señor Jesucristo, ahí sí te van a avergonzar. Pero el que verdaderamente se ha convertido a Cristo, el que verdaderamente ha puesto su confianza en Cristo, el que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo y lo demuestra con sus hechos, con su forma de hablar diferente, su forma de ver, de oír, de comportarse, nadie lo va a avergonzar. Ahí al contrario, te van a decir tus viejos amigos. Quizás los visitas, quizás te ven, quizás se encuentran, te invitan a participar de lo que antes participaban. Y si tú dices, no, yo soy de Cristo, yo ya no puedo, ya no debo, ya no quiero hacer lo que antes hacía, entonces ahí te van a decir, ¿sabes qué? Mis respetos para ti, te van a honrar, mi reconocimiento para ti, porque yo te conozco, sé cómo eras y ahora te veo, de verdad, tú has cambiado. De verdad, ahora sí te estás comportando como un verdadero hombre, como una verdadera mujer. De verdad, ahora sí, tú eres de Cristo, como lo dices. Alabado el nombre del Señor. La Escritura lo dice. Todo aquel que cree en Cristo no será avergonzado. Porque Dios se encargará de exaltarte. Dios se encargará de honrarte. Dios se encargará de que las personas y aún enemigos tuyos que quisieran humillarte se den cuenta de que tú eres especial, que eres de Dios y que manifiestas la gloria de Dios en tu vida y en toda tu forma de ser, incluyendo tu hablar, que tiene que ser cambiado, tus actitudes y tus comportamientos. Y dice la Escritura, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, o mexicanos, o culichis, no hay diferencia. Dios es Señor de todos y a todos nos manifiesta la misma honra que Él ha dispuesto para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que lo invocamos de corazón. Invocarlo de corazón. Una cosa es cierta: el mundo se levanta en contra de los cristianos. Personas se levantan en contra de los cristianos, guiadas por el mundo, guiadas por Satanás. Los cristianos, desde el origen de la iglesia,
nos damos cuenta cómo sufrieron persecuciones. Algunos fueron asesinados, algunos de una manera muy sacrificada, pero nunca fueron avergonzados. Me llama la atención porque en la historia secular se da testimonio de cómo los cristianos de la primera etapa de la iglesia, cuando Roma perseguía a los cristianos, cuando los cristianos eran echados a los leones en los coliseos romanos, y cómo ellos, los cristianos, no corrían asustados tratando de huir de los leones. De rodillas clamaban al Señor Jesús de Nazaret. Y no clamaban para que los librara de los leones. No clamaban por un milagro para avergonzar a los romanos y que vieran que los leones no les hacían nada. No, no era por eso. Ellos habían sido llamados para dar testimonio de su fe, demostrándola aún delante de la muerte. Muchos otros fueron llamados para dar testimonio de la gloria de Dios, de cómo los libraba de peligros de muerte. El caso de los 3 hebreos allá en Babilonia, que fueron echados al horno de fuego, y cómo Dios los libró del fuego, y ni un cabello se les quemó. Y después de un rato que estuvieron en medio del horno de fuego, donde no podrían haber sobrevivido más de un minuto por lo sofocante, por las llamas, y sin embargo los tuvieron que sacar y salieron perfectos, ni sudando siquiera. Muy bien, porque habían sido llamados a demostrar su fe y a demostrar la gloria de Dios, librándolos del peligro de la muerte. El mismo caso de Daniel, que Daniel fue por su fe echado al foso de los leones. Leones hambrientos, leones que en el aire atrapaban a sus víctimas y ahí las desgarraban, las descuartizaban y se las comían. Y sin embargo, en el caso de Daniel, allá en Babilonia, con el rey Darío, fue muy diferente. Echaron a Daniel al foso de los leones. Daniel cayó, los leones lo vieron y lo respetaron, porque Dios había dispuesto en Daniel mostrar su gloria, no avergonzarlo haciéndolo morir en las fauces de los leones, sino levantarlo con honor. Y los leones, a pesar de que pasó toda la noche en el foso de los leones, no le hicieron nada. Y cuando por la mañana el rey Darío va a buscar a Daniel porque le pesaba ese castigo que le había impuesto, se encuentra que está vivo, porque Dios lo había guardado. Dios no avergüenza a aquellos que creen en Él. Dios no avergüenza a los que tienen su fe puesta en el Señor, pero que esa fe la demuestran con sus hechos. Sí, porque yo oro a Dios, sí, porque yo amo a Dios, sí, porque yo doy testimonio de Dios delante de la gente y de todas las personas que me conocen, y donde sea, me van a tomar preso, me van a torturar o me van a matar. Bueno, Dios tiene poder para salvarme, Dios tiene poder para permitir mi muerte, Dios sabe qué tiene dispuesto para mí. Y yo a Dios lo voy a honrar. Mi fe es para honrar a Dios. Y si Dios me salva de la muerte, gloria a Dios. Yo estoy esperando eso. Y si Dios permite que yo muera por mi fe, yo estoy esperando también eso, y gloria a Dios. Y Dios hará lo que es su voluntad. Pero aquí se trata de que tu actitud en esa circunstancia va a ser de fe en el Señor, creyendo en el Señor, que si vives, vives para Dios, y si mueres, mueres para Dios, porque eres de Dios. Por tu fe eres de Dios, y porque eres de Dios, Dios tiene dispuesto honrarte.
Y si vives, Dios te honra librándote de la muerte. Y si mueres, Dios te honra dándote una muerte exaltada. ¿Se acuerdan de Esteban? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Esteban era un jovencito cristiano, evangelista, ayudaba en la iglesia, pero con un corazón lleno de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa fe hablaba a la gente, aunque veía a los judíos a los que les hablaba, los veía furiosos, veía cómo lo odiaban, ya los veía con las piedras en las manos para matarlo, y él seguía hablándoles de Jesús. Era tal su fe, creía tanto en Jesús como el Salvador de la humanidad, que él hablaba de Jesús, aunque sabía que estaba a las puertas de la muerte. Y siguió hablándoles hasta el último momento, hasta que la turba enfurecida decidió sacarlo de la ciudad para matarlo a pedradas allá afuera de la ciudad. Pero a él no le importó. Su fe en Jesús era tan grande, creía tanto en Jesús, que en Dios está su vida, en Jesús está su salvación, que nos dice la Escritura que alzó los ojos y vio los cielos abiertos. Qué manera de honrar Dios a sus hijos, a sus siervos, que instantes antes de morir te muestre el cielo abierto para ti. El cielo abierto, las puertas abiertas en el cielo para recibirte, donde serás coronado de gloria. Muchos dirían: no, hombre, la muerte de Esteban fue muy vergonzosa, porque él predicando a Jesús y lo mataron a pedradas. No fue una muerte vergonzosa. Todo aquel que cree en el Señor Jesús no será avergonzado, porque Dios lo exaltó, lo honró al mostrarle los cielos abiertos, y vio al Padre. Y vio al Padre allá en su trono, y vio a Jesús que estaba sentado a su diestra. Esteban estaba viendo eso maravilloso. Su mirada estaba hasta el tercer cielo. Se sentía dichoso. Hasta allá lo llevó su fe en el Señor Jesucristo, creer en Jesús, y no se sentía avergonzado, a pesar de que él predicaba con denuedo, con muchas ganas, la palabra de Dios, tratando de que esos judíos se convencieran por la palabra, que se convirtieran. Él no se sintió avergonzado de ver que los judíos no se convertían, de ver que los judíos endurecían su corazón y no creían. No se sintió avergonzado, porque Dios tenía sus planes. Y el plan de Dios para Esteban era recogerlo y llevarlo a su gloria. La muerte de un cristiano de esa manera no implica vergüenza, no implica humillación, implica la gloria de Dios honrándote por tu fe en el Señor Jesucristo. Está escrito: si tú crees verdaderamente en el Señor Jesús y con tus hechos lo demuestras, con tu nueva forma de pensar y de hablar y de ver y de oír y de hacer las cosas, demuestras que verdaderamente crees en el Señor Jesucristo, que verdaderamente eres una nueva criatura en Cristo Jesús, no vas a ser avergonzado. Tú vas a invocar el nombre del Señor Jesús y no vas a ser avergonzado, vas a ser honrado, porque tu confianza en Jesús te va a permitir ver la gloria de Dios. Ahora bien, Dios ha dispuesto su gloria para la iglesia. La iglesia constantemente ve la gloria de Dios de una y de otra forma. Nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros a través de la iglesia. Enfermos sanar, demonios abandonar a personas o lugares donde se han establecido para causar daño. Dios ha establecido para la iglesia que manifieste las maravillas de Dios. Acuérdense, somos el pueblo santo, la nación adquirida por Dios.
los elegidos para mostrar la virtud, el poder, la gloria de Dios, como nos dice el apóstol San Pedro. ¿Sí? Para eso. Y eso no es para que nos avergüence. Eso es para que nos llene de gloria y de honra. Y que la gente que nos conoce, las personas que podrían burlarse de nosotros porque ya no estamos en su religión, en la que consideran que es la buena, la mejor, la más grande, pero que digan, verdaderamente Dios está contigo y muestras a Dios con tu forma de vivir. Este decreto que nos da el Espíritu Santo respecto al nombre del Señor Jesús, que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Este decreto tiene un fundamento en la fe, en la confianza, en el creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, el Señor de toda la gloria, de toda la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas que nosotros vemos y aún no alcanzamos a ver en todo el universo. Por Él fueron hechas todas esas cosas y por Él subsisten. Él las mantiene en su lugar, en un perfecto equilibrio. Él es poderoso. Él da la vida. Él guarda la vida. Ha sido declarado por el Espíritu Santo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, será salvo. ¿Estás padeciendo alguna grave enfermedad y temes por tu vida? Porque si has creído verdaderamente en el nombre del Señor Jesús, y si invocas el nombre del Señor Jesús contra esa enfermedad, el Señor dice, serás salvo, salvo de esa enfermedad, libre de esa enfermedad. Porque has invocado el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el cual tiene toda la honra y toda la gloria y toda la majestad, y del cual dependen todas las cosas. ¿Estás frente a un peligro? ¿Hay algún peligro que amenaza tu vida en un momento específico o que tal vez se está cirniendo y tú lo estás detectando? Pero si tú invocas el nombre del Señor Jesús de Nazaret contra ese peligro, contra ese mal, contra esa amenaza, aún contra la muerte, el Señor dice, serás salvo. No te voy a avergonzar. Te voy a demostrar que estoy contigo y que soy poderoso para librarte de esa enfermedad y de ese peligro y de ese mal. ¿Alguien te está amenazando? ¿Alguien te ha lanzado amenazas? ¿Temes por ti o temes por tu familia? Porque si tú invocas el nombre del Señor Jesús sobre ti y sobre tu familia, serán salvos. Porque el nombre del Señor es poderoso. Y cuando invocas el nombre del Señor sobre ti y sobre tu familia, el Señor Jesús te cubre a ti y cubre a tu familia donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, los cubre y los salva de esa amenaza, aunque sea una amenaza real, aunque sea un peligro verdadero, aun cuando la muerte esté ya a las puertas contra ti o contra tu familia. El Señor Jesús es poderoso y lo ha decretado. Será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y eso tú puedes comprobarlo. Tú puedes comprobarlo. Si cuando se te presenta un problema, cualquiera que sea, un peligro, una amenaza, una enfermedad grave, algo que tiene tiempo ya atormentándote y no ha querido dejarte en paz, pero si invocas el nombre del Señor Jesús con fe, su poder
Porque hay poder en el nombre de Cristo. Cuando tú invocas el nombre del Señor Jesús, Satanás sabe, si Él es el que está atacándote, si Él es el que está oprimiéndote, Satanás sabe que Jesús viene en tu ayuda y Él tiene que desaparecer de ahí. Y sabe el Satanás que tiene que soltarte. Y sabe Satanás que tiene que dejar en paz a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tu familia, tus economías, tus finanzas, tu casa, cualquiera que sea el problema. Por supuesto, una necesidad muy grande que tenemos de invocar el nombre del Señor Jesús es cuando estamos ante una tentación de pecado. Eso es muy importante. Cuando hay una tentación de pecado y tú sientes que no tienes las fuerzas espirituales para vencer esa tentación y que estás a punto de caer en pecado, cuando está la tentación del pecado sobre ti y te acosa el deseo de pecar y el pecado sientes que te domina porque tu naturaleza carnal se presta para eso. Pero si en ese momento tú invocas el nombre del Señor Jesús contra esa tentación, contra ese pecado que está a punto de dominarte, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados y librarlos de la tentación y librarlos del pecado. Jesús está dispuesto para todo. Invocar el nombre del Señor Jesús es para todo lo que se requiere espiritualmente o físicamente, sean enfermedades, amenazas, peligros, muerte, accidentes, cualquier cosa. Hemos visto tanto la gloria de Dios. Cuando accidentes han estado a punto de suceder y tal vez accidentes mortales. Accidentes automovilísticos a segundos de suceder. Y hemos invocado el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y de una manera extraordinaria e increíble, la amenaza desaparece. La amenaza desaparece. El peligro se desaparece. El accidente no se realiza, a pesar de que ya era inevitable. Tenemos testimonio de todas esas cosas. Tú te ves tal vez por un descuido, por lo que sea, manejando en carretera y de pronto ves un carro que viene contra ti en sentido contrario, no tienes para dónde hacerte, no tienes, y son segundos nada más, y no puedes salirte a la izquierda ni moverte a la derecha, y lo único es esperar el golpe del carro que viene contrario. Pero ahí invocas el nombre del Señor Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué va a suceder? Vas a ver tu carro corriendo por el carril que te corresponde, ya sin problema, ya sin peligro. Dios lo hace. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo y con mi familia cuando veníamos de atender un evento en Sonora hace un par de años. Sí, ¿verdad? Un par de años fuimos a atender un pueblo por allá a hacer cultos, y a mi regreso, pues tal vez un descuido mío, no valoré los carros que iban delante de mí, solo uno que me iba estorbando, sin ver que adelante iba otro, un carro en sentido contrario venía, pero venía retirado, así que lo rebaso al que me está estorbando, pero en cuanto lo rebaso veo que va otro carro delante de él y yo no lo había visto. Y en eso el de sentido contrario se está acercando ya muy peligrosamente y nos encontramos que ya no había nada que hacer. Mi esposa clamó al nombre del Señor Jesús. Yo clamé al nombre del Señor Jesús. Mis hijos que venían conmigo, yo no sé qué hicieron, pero mi esposa sí clamó, yo también clamé. Cuando ya parecía inevitable. De verdad. En un segundo, nuestro carro estaba circulando por el carril que le correspondía sin haber sufrido ningún accidente. ¿Quién hace esas cosas? Dios lo hace. Dios toma tu carro, lo quita, evita el problema y te coloca donde tienes que ir y sigues con la velocidad normal.
Son milagros que Dios ha hecho. Yo, por salvar la vida de mi hijo que se está ahogando en el río acá por Ayuné hace algunos años, y la corriente se llevó a mi hijo y él estaba agotado, yo me meto a tratar de salvarlo, de sacarlo, y aquí hay testigos. Aquí hay testigos. Me echo al río tratando de ayudar a mi hijo para sacarlo del agua, y lo que hizo la corriente fue que nos agarró a los dos. Yo no podía bracear porque mi hijo estaba tan agotado que se hundía, y yo quería sostenerlo, cuando menos con su cara arriba, que no tomara agua. Y yo, por sostenerlo arriba, pues yo me hundía. Y no podía yo sostenerme, batallaba para sostenerme arriba, ¿sí? Respirando algo. Pero la corriente nos llevaba a un punto donde estaba peligrosísimo. Había evidencias ya de muertos ahogados en ese pedacito. ¿Qué hicimos? Pues mis hermanos que están aquí presentes y que estuvieron en esa ocasión, mi esposa, la familia, yo mismo, invocábamos el nombre del Señor Jesús. Y de una manera extraordinaria, de pronto vamos hacia la orilla, fuera de peligro, fuera de la corriente. No nos sacó la corriente nos arrastraba al peligro, a lo inevitable. Pero de pronto la mano del Señor, habiendo invocado el nombre del Señor Jesús, nos sacó a la orilla. Y podemos testificarlo y darle la gloria al Señor, porque es real. El que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y no importa el accidente, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa el peligro. El mismo Satanás que esté delante de ti y que te estén apuntando ya con una pistola. Hay testimonios. Hay testimonios. Tú invocas el nombre del Señor Jesús y Satanás huye. Y no te hacen nada. Nadie podrá hacerte nada. Porque has invocado el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Una cosa es muy importante considerar, y nos la dice la Escritura en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto sí es muy importante. Cualquier pecador y sin intenciones de arrepentirse invoca el nombre de Cristo en un problema, un peligro, un accidente, y no va a lograr ver el poder de Dios, porque el nombre del Señor Jesús tiene que salir de un corazón santo, de labios santos, de labios que confiesan su nombre, de labios que se guardan de todo aquello que es malo, que no es bueno. Dice aquí claramente, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Dios conoce a los que son suyos. Hay muchos pecadores todos los días orando. Muchos pecadores en enfermedades, en peligros, en accidentes, en males terribles, que oran, que claman, que tal vez invocan el nombre del Señor Jesús, pero son pecadores que no tienen intenciones de cambiar, de arrepentirse, de dejar de hacer lo malo, que quieren seguir pecando, que solamente buscan a Dios cuando lo necesitan, que tal vez conocen palabra de Dios y tratan de aplicarla porque dicen, es palabra de Dios y Dios tiene que responder si yo lo invoco en su palabra. Pero Dios no está comprometido con aquellos que tampoco están comprometidos con Él. Dios está comprometido con aquellos que han demostrado su fe en nuestro Señor Jesucristo con obediencia, con una vida santa,
una vida apartada de todo lo malo en todos los aspectos de su vida. Dios conoce a los que son suyos. De todos los que invocan al Señor, los que claman a Dios, los que oran a Dios, Dios sabe quiénes son suyos y quiénes son suyos. Y a los suyos los atiende, y a los suyos les contesta, y a los suyos les muestra su gloria y su poder. Y a los que no son suyos, claramente lo dice nuestro Señor Jesucristo, Dios no oye a los pecadores. Los ignora, no les hace caso, son pecadores. Y así como por ser pecadores, ellos ignoran a Dios, ignoran su palabra y no obedecen la palabra de Dios y no se someten a Dios. Dios tampoco se somete a ellos cuando lo necesitan. No, de veras que no. Así que el fundamento está bien definido y está firme y no falla. Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de pecado, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, para que cuando lo invoques sea con labios santos, con un corazón santo, con una mente santa, en una vida santa. Y ahí vas a ver la gloria de Dios. Y no vas a ser avergonzado. Y no vas a decir, clamé a Dios, pero Dios no me escuchó, Dios me ignoró y vino el mal contra mí porque Dios no me hizo caso. No, solamente que seas pecador, entonces Dios no te va a hacer caso y sí vas a ser avergonzado. Pero si tú eres fiel a Dios y lo demuestras y honras a Dios con tu vida, Dios honra a los que le honran. Si sabes eso, Dios honra a los que le honran con su vida, en obediencia, en paz, en amor, en santidad. Pero los que no honran a Dios son viles delante de Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo, si lo invoca en fe, demostrando con su vida su fe, su obediencia al Señor, y que en verdad no le importa lo que Dios haga. De Dios espera todo, porque Dios tiene los mejores planes para nosotros. Que si estoy enfermo, invoco el nombre del Señor para ser sano, pero yo sé que si Dios tiene mejores planes para mí, para ya llevarme a su gloria, pues no me va a sanar, porque es mejor estar allá que estar aquí, ¿eh? Pablo lo decía. Yo ya quisiera estar allá, decía Pablo, ya quisiera estar con el Señor allá, pero pues Él me ocupa aquí me necesita. Hay mucho donde predicar el evangelio todavía, pero yo por mí quisiera estar allá. ¿Sí? Así que Dios hará contigo lo que sabe que es para tu honra y para tu gloria y para tu bien. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, que se haga parte de nuestra vida. Te rogamos, Padre Celestial, que nos des la gracia para que nuestra vida refleje que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo. Creer con esa confianza, con esa seguridad, sin poner en duda lo que tú nos pides, lo que tú nos mandas, Dios. Danos gracia para demostrar que hemos creído en el Señor Jesús de Nazaret, en el Evangelio, en tu palabra viva, y que lo obedecemos y que la manifestamos cada instante de nuestra vida. Y danos gracias, Señor, para apartarnos de todo pecado, de todo lo malo, para dejar verdaderamente lo que fue nuestra vida pasada. Que el viejo hombre, la vieja mujer desaparezcan, para que ahora seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y de esta manera sepamos que siempre que invoquemos el nombre del Señor Jesús, seremos salvos de enfermedades, de peligros, de amenazas de muerte, de brujerías, de hechicerías, de males puestos, de todo lo que se levanta en contra nuestra, porque tú estarás con nosotros. Satanás sabe que tú estás, Señor Dios, con los que te aman, con los que te invocan de corazón. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Gracias te damos, Padre. Aumentanos la fe con tu palabra y danos gracia para vivirla
y ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Y como siempre agradezco a los hermanos que están aquí de manera personal apoyándonos. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Vamos a despedir la transmisión de Facebook, YouTube, pero vamos a continuar con lo que resta de la actividad local aquí entre nosotros. A los hermanos y amigos que están a través de Facebook y en YouTube, les damos gracias también por acompañarnos, apoyarnos de esa manera. Les recordamos que continuamos con cultos en vivo, personales, solamente los domingos a las 11 de la mañana. Y entre semana continuamos con los cultos pregrabados, que les recuerdo, tienen la misma validez de un culto en vivo, porque fueron realizados en vivo, fueron grabados en vivo. Así es que martes y jueves, 6:30 de la tarde, conéctense a Facebook, conéctense a YouTube, donde tendremos el culto grabado ya establecido. Y miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde también tenemos oraciones grabadas en Facebook y en YouTube, oraciones INSJ. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. La iglesia local, continuamos aquí unos minutos más.